Radio Comillas tenemos a esta mujer, una mujer con mayúsculas. Nació en La Cebosa, en San Vicente de la Barquera, y bueno, yo os voy a contar un poquito el cómo la conocí, desde cuándo la conocí hasta ahora, una pequeña presentación para luego daros paso a ella. Hace como 12 años, estaba yo, 12, 11 años, estaba yo en una feria en Torrelavega, una feria de mujer rural, y bueno, por los micrófonos hablaban de una mujer cántabra que acababa de ganar un premio de poesía, un premio importante, no a nivel mundial, sino algo más, ¿no? Algo más importante. Y aquello, bueno, pues yo lo oí, lo escuché y quedó en un rincón. No conocía a esa persona. Poco más tarde, en unas jornadas, en unas actividades literarias con un grupo, coincidimos en Bilbao en una actividad dinámica de microrrelatos. Pero bueno, tampoco profundizamos mucho. Bueno, nos conocimos y poco más. Y pasaron unos poquitos de años, nada, muy pocos. Una amiga común, poeta, nos presenta. Y ahí descubro a esta mujer, a Ángeles Sánchez Gandarillas. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. La conozco y bueno, descubro que existe la Sociedad Cántabra de Escritores, que ella pertenece a esa sociedad y que ahí publica relatos, porque hacen unas publicaciones anuales en libros corales donde varios socios bueno, pues depositan allí su arte, ¿no? Ángeles, Lines, como te llamamos todos, ¿qué prefieres? ¿Escritora, poeta? Pues escritora o escribidora, que escribidora. Es un término menos importante. Menos importante, vale. Sí. Inventora de palabras también, entonces. Sí. Sí, te encanta, ¿no? Sí. Te encanta. Naciste en La Cebosa, como digo. Sí. Te arroparon el mar y las montañas. Sí, y después nos trasladamos a vivir a una marisma y estábamos absolutamente solos. Allí no había nadie. No había nadie. Éramos la familia y nadie más. Bueno, parece bucólico. Sí, lo es. Yo creo que teníamos que haber nacido todos los poetas allí. Hombre, sí, eso irá como un poco más adelante, ¿no? Bueno, cómo te inspiras, ¿no? La poesía te viene de la marisma, te viene del mar, te viene de la montaña. ¿Las quieres por igual? La poesía, no sé, es como algo que surgió desde pequeña. Tampoco le di mayor importancia ni quería hacer determinadas cosas, simplemente me salía, o escribir, es lo mismo que leer. Niña, desde joven, ¿tienes el afán o la inquietud de escribir? Sí. Sí. Y de muchas cosas más, pero escribir, aunque quedase, por ejemplo, en la adolescencia un poco aletargado o un poco olvidado, también escribí en esa época, todo volvió a resurgir una vez que terminé otras obligaciones, ¿no? Como son las familiares o algún trabajo en aquel momento, y a partir de ahí yo creo que me disloqué un pie y eso fue, digamos, el punto de comenzar de nuevo en unas clases de escritura que había en San Vicente. O sea, que tú empiezas a escribir realmente, a tomártelo como un poco más en serio a raíz de unos talleres y a raíz de un periodo de tiempo en el que tú te paralizas. Sí, exactamente. Esa fue la cosa más... lo que siempre he pensado, ¿no? Que la vida, cuando te frena, es para darte un punto de salida nuevo o un punto de salida que necesitabas.
filosofía son causalidades. Sí, son causalidades. Las cosas pasan para algo, ¿no? Eso es. Entonces, cuando yo antes explicaba del día que oigo tu nombre, ¿no? Y bueno, no le doy importancia a cómo porque sí, yo tenía que conocer a esta mujer, se fueron dando una serie de circunstancias hasta aquí. Hoy has venido aquí con nosotros a este estudio que está renovado, como ves, desde la última vez. Yo siempre agradezco... Tiene muchísima más luz. Sí, tiene mucha más luz. Yo agradezco siempre, y en esta ocasión, bueno, con más motivo, que estés aquí, porque siempre que hemos querido contar contigo para lo que sea, hablo por mí, sobre todo que cuando te he pedido ayuda o colaboración con asociaciones, con algo particular, con algún proyecto de los que he tenido, tú siempre estás ahí apoyando y ayudando. Será porque veo algo similar en ti. Somos un poco el espejo de los demás, creo. Y lo que quería comentarte era que en ese tiempo y en esa cantidad de cosas que tú haces, ¿no? Porque aunque la vemos aquí tranquila, porque es una mujer de aspecto tranquilo, es muy inquieta. Está siempre ideando, siempre inventando, siempre escribiendo. O sea, cualquier cosa te motiva para escribir unas líneas. Puede que sí, pero también tienes que estar en el momento adecuado. Y hay una cosa muy importante. No puedes optar a escribir nada más y evitar el contacto con los demás, con tu familia, con tus amigos, porque entonces no tienes referencias en realidad. Serías un poco los filósofos de antaño que estaban encerrados en su estudio y que hablaban a través de otros, le contasen diferentes historias o problemas o situaciones, y ellos no estaban en esa situación. ¿Qué te gusta más escribir? ¿Relato corto, poesía? Porque yo te conocí y empecé a leerte realmente desde el relato, en esos libros corales que publicabais. Pero luego es que he tenido y disfruto a diario de tus poesías. Bueno, la poesía me gusta porque es vestir las palabras de gala, de sentimientos, de imágenes, me gusta por eso, porque en sí es algo reducido. No es necesario expandirse, como por ejemplo en un relato, aunque los relatos cortos también me gustan, porque son muy breves, pueden ser de 50 palabras o pueden ser aún de menos, y tienen un significado también. Y lo que no me apetece de siempre, en principio sí, porque todo el mundo dice, o todo el mundo parece querer editar un libro. Centrarme en una sola historia durante 300 páginas no me apetece mucho. No sé por qué. ¿No será que la poesía te da más libertad de hacer lo que te dé la gana? Sí, son situaciones que observas o que en algún momento en un verso puedes haber vivido, o las situaciones que se dan en tu entorno. Y eso es cada día, cada segundo, no hay una opción de decir hoy tienes que hacer 10 páginas de ese libro. Hoy puedes hacer lo que acabas de observar, o el gatito, o cualquier animal, o el árbol. Sí, cualquier cosa te puede inspirar, cualquier situación. Sí, puedes llevar en la cabeza unas ideas determinadas y a lo mejor en ese momento pasa, no sé, o es el viento el que te hace volar una hoja y dices, bueno, pues a raíz de esto voy a desarrollar esta idea. Me parece que es tener el cerebro muy bien amueblado. No sé, no, yo que sé, también son cuestiones de costumbre. En eso que te refería anteriormente, que al principio mi vida era escribir. Los 3 primeros años todo era fácil de que lo demostrase escribiendo, o que lo mostrase, perdón.
me parecía que si no lo hacía era como perder algo, ¿no? Y no se pierde. La cabeza administra muy bien las cosas que te van sucediendo, las cosas que vas mirando, viendo, no sé, sintiendo también. Entonces, sí que te inspira, pero has de retener las ganas, sobre todo al principio, retenía las ganas de escribir, de absolutamente todo, para poder estar en mi vida, en realidad, y en la de los míos. Es que si no, no había manera. O sea, me absorbió. Te absorbió. Todo me absorbió. ¿Y de cuándo estamos hablando? ¿Ya eras adulta cuando te absorbe Sí, de esa manera? 2009-2010 fue el comienzo. Te entró como un vicio de escribir. Bueno, no sé, era como una necesidad. A lo mejor había estado callada mucho tiempo. Sí, eso te iba a preguntar, porque a veces el que esa necesidad de poner en el papel todo lo que te llega, o esa sensibilidad con la que a ti te llega, que eso pues, que yo creo que tiene algo que ver, que lo tengas que volcar ahí, tienes que tener tiempo. Sí, hay que buscarlo. En el sueño lo buscaba. Lo buscabas en el sueño. ¿Perdías horas de sueño que te daba igual? Sí, porque en ese momento tenía que acabar. Tenías que acabar. Y ahí es cuando decides, porque yo sé que has participado en varios concursos literarios y has ganado algún que otro premio. Sí. Ahí es cuando te vuelcas a escribir para concursos eso fue lo que me curó. Es decir, yo creo que, calculando a grosso modo, en 4 años he participado aproximadamente en 350 concursos. Y es una tensión la que eso genera, no por escribir o por corregir o por lo que sea, sino por la sensación de que es como, no sé, te atrapa. Y esa sensación de que cuando responderán, lo habré hecho bien, lo habré hecho mal, el jurado entenderá. Todo eso genera un estrés que te cura todo lo demás. Entonces, digo, voy a frenar, claro. Voy a tratar de aprender más, porque si tú tienes muchas dudas, como era mi caso, era porque me faltaba aprendizaje. Y en el fondo yo lo sabía. Entonces, pues frena y aprende. Que esto se resuelve, aunque tú no ganes ese concurso, al menos sabrás que lo has hecho correctamente. Y deja que los relatos, las poesías, todo lo que estás haciendo, reposen en un cajón determinados meses, porque es cuando mejor se ve si toda esa redacción que has hecho o todo ese trabajo que has desarrollado está correcto o tiene defectos. En el reposo es donde el escrito adquiere los aciertos y los defectos. Yo imagino, yo no escribo, no tengo esa inquietud de escribir, pero bueno, sabes que me rodea la escritura, ¿no? Sí. Y sé que el escrito puede quedar ahí, puede quedar meses, puede quedar años, sí. y vuelves a retomar ese papel, ese documento y le vuelves a escribir, pero ni el papel es el mismo, ni el escrito es el mismo, ni el escritor es el mismo. No. Entonces, a mí esa labor me parece mucho más difícil, la de retomar una redacción hecha hace, no sé, 8 meses, por ponerte un ejemplo, que en esos 8 meses tu vida puede haber dado un vuelco, puede haber cambiado y lo que nace de tu interior puede ser otra cosa. Entonces, hay una cosa que he conseguido, quizás los demás también lo hayan hecho, no he hablado en serio con escritores de este tema, pero es que esa sensación la revives, o esa situación la puedes revivir. Lo que miras exclusivamente es la redacción ortográfica, el estilo literario.
lo que necesita o lo que le sobra, y no te vas a pensar que has cambiado, que claro que has cambiado, Claro. Eso es inevitable, pero al menos puedes controlar lo que has aprendido en redactar, en escribir, en muchísimas cosas que antes desconocías. Que eso es lo bueno del aprendizaje, que si no lo dejas, si sigues manteniéndote quizás en un escalón más arriba, ¿no? Cada vez te pides un poco más y un poco mejorar lo que estás haciendo, pues sí, es necesario. Hay que seguir aprendiendo, hay que seguir adaptando lo que tenías, hay que corregir siempre. Lo odio, corregir es odioso. Es odioso, pero bueno, no importa porque al final, si queda como tú querías, es una alegría. Claro. Entonces, viva la corrección. Entonces, en esa espiral de motivación, interés, inquietud, escritura, aprendizaje, vuelta a escribir, ¿no? Va todo unido. Eso está en tu caso, ¿no? El ir a los talleres, participar en concursos, unos se van alimentando a otros, ¿no? Sí. ¿Y tú? Y tú también. Hasta llegar a ser jurado en un concurso. Fui 2 veces. Entonces, jurado. Eso te ayuda también. El crecimiento personal o el crecimiento literario, el crecimiento en general, te hace ver las cosas diferentes y puedes ser jurado y ser correcto como jurado. Porque de la otra manera, anterior, igual 2 años antes, o 3, o 4, que podría ser la cuestión, no sabrías distinguir, no serías justa. Sí, te moverías a lo mejor más por la emotividad, ¿no? Yo qué sé, no sé, por sí, por otros varones. Sí, y más en poesía, porque tú, cada uno escribe como siente lo que siente. A mí me gusta más, un poco más sencillo, porque llegan, por ejemplo, un Miguel Hernández llega a todos. Otros poetas tan importantes o más que él son tan elevados que no llegan a todos. Y a mí que intento comprender todo eso y tengo que estar muy centrada y tengo que tener un diccionario aún para poder desarrollar y entender de todo algunas de las poesías de las personas tan cultas que no tengo poder para llegar a ellas. Bueno, yo creo que la utilización del diccionario todos deberíamos tenerle cerca, ¿no? Sobre todo cuando estás leyendo, porque te puedes perder cosas muy claves de un relato, ¿no? Incluso una persona culta puede darse de cara con algunas palabras que desconoce, con lo cual yo creo que el diccionario o ahora el Google, por ser, estamos ya en otra época, es necesario siempre. ¿Cómo han cambiado las cosas desde que empezaste a escribir ahora, no? Sí, las fechorías que hice en los archivos, madre mía, no tiene nada que ver. Sí, han cambiado mucho. Han cambiado mucho las cosas. Hasta yo he cambiado. Sí, hemos cambiado, todos hemos cambiado. Yo sé que es una mujer inquieta, como podéis ir descubriendo, ¿no? Esa inquietud te lleva a movimientos culturales de todo tipo, desde programas de radio en San Vicente hasta cronista. Sí, ¿Te gusta escribir crónicas sobre sucesos, sobre eventos en concreto? Sí, creo que antes tenía más interés que ahora. Ahora hay muchísimos periodistas con su profesión al hombro que pueden hacerlo. Y es un trabajo fuerte, hay que investigar, hay que tratar de no acusar, de muchas cosas, para dejarlo simplemente en una visión.
Y me gustaba más en los principios, y también juzgaba que faltaba en San Vicente alguien que hablase de las cosas que hay en San Vicente, naturales o no, y que no tenían mucha cabida en la prensa. Entonces creo que cubrí por unos años las visitas de escritores, cualquier cosa, incluso el deporte, me daba igual. La cuestión es que saliese San Vicente, porque opino que los que vivimos en un lugar un poco alejado, tenemos menos probabilidades de darnos a conocer y también de conocer lo que hay fuera. Entonces yo en ese momento creí que compensaba, y es posible que así fuera, porque tanto mis poemas como mis textos siempre van acompañados de fotos de amigos míos en general, de las zonas que tenemos cercanas, ya sea Comillas, ya sea San Vicente, Empera, cualquier zona que esté alrededor, el campo, la montaña, todo eso, y había que darlo como a conocer, y me pareció esa la clave justa no para darme a conocer a mí, porque te pueden leer o no, pero si la fotografía es buena y dice, y la fotografía es la poesía en sí, no lo que yo he escrito, es un modo de llamar la atención y de captar interesados en nuestra forma de vivir. Tus inquietudes personales por escribir, por sacar de ti pues aquellos primeros pensamientos, ¿no? Has pasado a ser una promotora, ¿no? de la cultura. Un poquillo sí. Yo creo que las personas de mi alrededor me aprecian, y esa es la base. Y por eso la cultura también florece, porque no solo somos amigos, no somos conocidos, también participamos de un verso, uno solo, pero luego te lleva a otro, Sí, y porque creo que la poesía hay que desmitificar esa imposibilidad de lectura, y sin embargo todos nos acercamos a la poesía sencilla, a la poesía de Miguel Hernández, incluso de Lorca, incluso de Gloria Fuertes, que de sencilla ya casi es imposible definirla, ¿no? Entonces, si nos hemos acercado a eso, podemos acercarnos un poquitín más a la poesía, un poquito, no digo que sea seria, pero un poquitín más entera. Y si conoces a Miguel Hernández, por decir o por repetirlo, también puedes leer algo de Lines. Y a lo mejor ahora es más explícita que lo era hace unos años, que me decían unos compañeros, dice, es muy bonito, dice, pero no hay quien lo entienda. Claro, a mí la poesía, no la tuya ni la de cualquier otro escritor, a veces no la entiendes. A veces no te llega, dices, bueno, pues se perdió, me perdí. Claro, ¿dónde está el punto? Pero fíjate, yo creo que igual que hemos hablado de lo que ha cambiado el tiempo desde que empezaste con tus primeros versos a lo que se está haciendo hoy en día, que cualquiera pone dos cosas en esa inteligencia artificial y te saca una canción, ¿no? Le das es complicado, sí, pero bueno, pero ahí está, ¿no? Sí. A mí eso me parece un retroceso para pensar. Sí, para pensar. Para amueblarte. Pero por otro lado, el hecho de que tú puedas publicar a diario cuando te apetezca en una plataforma como Facebook, donde es enorme las posibilidades que tienes de expandirte, ¿no? Sí, pero también hay que pensar que esa plataforma están dentro de ella muchísimos escaparates, no te puedes parar en todos, no puedes creer que tú vas a ser una parte más que le guste eso que muestras.
es tan grande que sucede lo que tú dices, pero también es tan grande que está muy poblado. ¿Y cómo defines tu poesía? De fantástica, de paisaje, de realidad. Yo creo que es un poquito de todo. Donde más repito es en las aguas del mar y en las montañas y las tierras. Volvemos al origen. Marisma. Volvemos al origen. El origen es importante para todos, ¿verdad? Yo creo que sí. Incluso tengo un ojo verde y otro azul, con lo que ya me dice azul mar, verde campo. Verde campo, sí, campo. Y si alguna vez tuviese la creencia de que he escrito algo bien y publicase un libro, tengo el título, Azul y Verde. Azul y verde. Nada más. Pero cuando te dan el premio por el que comienza toda esta entrevista, aquel premio que yo escucho que a una mujer cántabra la dan porque ha ganado un concurso en la NASA para enviar uno de sus poemas, un haiku, a Marte. Bueno, he sufrido durante 3 meses insomnio, porque no había soñado ni con ir a la Luna y menos con ir a Marte. Vamos a ver, Inés, ¿cómo llega a ti el que se está produciendo ese concurso? Mira, está en un grupo, ya sabes que en la radio hay unos concursos de microcuentos, en uno de ellos conseguí el segundo entre 800 participantes. Y cuando nos salíamos, pues nos veíamos unos cuantos escritores de este tipo de textos en un grupito. Dice, a ver cuál nos salió, a ver, pues a mí me parece mejor, pues no sé qué, pues no salió. O sea, pues habíais un grupo de perdedores casi más. Bueno, ten en cuenta que participaban semanalmente una barbaridad de personas. Y dice, mira, me ha llegado esto de alguien que vivía en el extranjero o en alguna cosa de estas, de un concurso de la NASA. Digo, anda. Pero vamos, no tenía intención de participar porque te pones a pensar, es mundial, es a nivel mundial este concurso. Es que no sales, aunque hagas lo mejor del mundo, valga la redundancia, es muy difícil. Bueno, total, que tampoco éramos tantos, 12.400. Hay más gente que te presenta las oposiciones. Yo creo que sí. Eso lo supe después. Digo, bueno, pues voy a escribirlo y pedir la ayuda a mi hija Carmen de que me lo tradujese al inglés, porque ella controla bastante claro. En varios idiomas, pero en inglés sobremanera. Bueno, pues me hizo la traducción y hizo coincidir las sílabas de la norma del haiku también, y lo envié. Digo, bueno, me había dicho María, una bibliotecaria que fue con la que empezó todo esto del taller de escritura, que ¿por qué no? Si tú no sabías lo que iba a suceder. Claro. Si no sucedía, ya lo llevas entre pecho y espalda porque lo sabes que no lo consigues, sí, pero si no lo haces, está claro que no lo vas a conseguir. Claro, el no le tienes siempre. Y lo hice así. Y me llamaron pues 3 meses antes del lanzamiento de Lana de Maven y yo lo hice traducir a una filóloga amiga también, a mi hija. Cuando te llegó el comunicado. Me llegó el comunicado porque alguien dice, eso se lo mandan a todos. Y me puse en contacto con el grupo, no se lo habían mandado a nadie. No se lo habían mandado a nadie. Entonces, después de las traducciones severísimas, porque así lo exigía, y de no dormir durante 3 meses porque me parecía que era un sueño como un sueño pesadilla, una cosa muy extraña, reconocí que sí, que sí era una de las personas que había... Creo que hay que estar orgullosa de ese... Sí, hombre, ahora más. Ese logro, ¿no? Pero me ha costado mucho darlo a conocer, mucho. Bueno, yo no sé, a lo mejor hay alguien de los que nos está escuchando
o de los que nos escuchará en su momento, que no sabe lo que es un haiku, pero el haiku es una poesía japonesa que consta de 3 versos, en los que las medidas han de ser 5 sílabas poéticas, 7 y 5, que ellos llaman mora. Se trata de hablar de las estaciones del año en algunos casos, pero ahí también existen los senryu, que esos son como un poquitín más, ya no tienen la obligación de hablar de las estaciones del año, por ejemplo. Y el haiku, otra cosa que debe hacer es no personalizar. Si tú ves una planta, la ves, es posible que la veas tú, pero no tienes que decir yo veo una planta. Tiene que ser algo generalizado o algo sin géneros o algo... Sí, es de una sutileza máxima. Eso es, muy difícil de trabajar y muy difícil de ser entendido. Muros de silencio se asoman al alba porque nuestra tierra perece quebrada. Con miserias, hambre, horror y matanzas, reflejos de antaño, no aprendemos nada. Alma y cuerpo en trizas son pan de alambradas que sellan fronteras con desesperanzas e inundan de adioses. Vidas estancadas en columpios roncos que mecen entrañas ahogadas con miedo. Zozobras que acatan prebendas sarnosas de infames sin alma que ansían ser dioses. Codicias preñadas de alianzas negras y de tumbas blancas, hartas de inocentes. ¿Qué ley los ampara? Esos fratricidas rigen y se embriagan, trenzando intereses con dolor y saña. ¿Cuándo habrá barrotes para esos canallas de cruel algoritmo? Levas y matanza. Dividen con guerras, multiplican nadas y suman favores, mutando en espadas que atraviesan penas donde había llagas. Esgrimen divisas de honor y amenazas. Morirás matando. Se objetan, los matan. Se abrigan con sangre en lechos de balas y borran sonrisas escupiendo arañas y sueñan teatros con danzas macabras donde bailen otros su vil melodrama. Cuánta pesadilla, cuánta. Busquemos el sueño, la esperanza, con tu hombro y el mío, y en paz, sin canallas.